Raymond Moody dedicó 50 años a formular una pregunta que nadie se atrevía a responder. ¿Qué existe entre la vida y la muerte? Y la respuesta que encontró va contra todo lo que has escuchado. Cuando tu corazón se detiene, cuando tu mente se apaga, cuando los doctores te declaran muerto, existe un espacio, un territorio que la ciencia ignora, que las religiones simplifican y que miles de personas han visitado y regresado para contarlo. Un espacio entre no es el paraíso, no es el infierno, no es la nada, es algo mucho más perturbador y bello a la vez. A lo largo de los próximos minutos, voy a revelar lo que las investigaciones más recientes, incluyendo el estudio Aware Second de 2023, con 567 almas, han confirmado sobre este territorio misterioso. Voy a mostrar lo que 55.000 sesiones de regresión hipnótica han documentado sobre la vida entre vidas, y voy a conectar todo esto con los descubrimientos revolucionarios de Raymond Moody. Pero primero, necesito hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has despertado de un sueño tan vívido que por algunos segundos no sabías dónde estabas? ¿No sabías si era real o imaginación? ¿No sabías si estabas vivo o muerto? Ese momento de confusión, esa frontera nebulosa, es solo una sombra pálida de lo que miles de personas han experimentado al cruzar el umbral de la muerte y regresar. La mayoría de la gente piensa en la muerte como un interruptor, encendido o apagado, vivo o muerto. Pero Raymond Moody descubrió que esa es la mayor mentira que nos han contado. La muerte no es un interruptor, es una jornada. Y esa jornada pasa por un territorio en el que él llama el espacio entre o el más allá cercano. En 1975, cuando Moody publicó Vida después de la vida, la comunidad médica se rió. Experiencias cercanas a la muerte, túnel de luz, seres de luz, parecía ciencia ficción. Pero hoy, 50 años después, las evidencias son abrumadoras. El estudio Aware Second, conducido por el Dr. Samuel Parnia, con 567 almas en 25 hospitales de los Estados Unidos y Reino Unido, encontró algo que debería haber sacudido al mundo científico. 40% de las almas que sufrieron un paro cardíaco y fueron resucitadas relataron alguna forma de conciencia durante el período en que estaban clínicamente muertas. 20% describieron una experiencia completa de muerte y 3% tuvieron conciencia visual y auditiva clara. Pero aquí está lo más perturbador. Los electroencefalogramas de estas almas mostraron ondas gamma, el tipo de actividad cerebral asociada a pensamiento complejo y conciencia lúcida, hasta una hora después de que sus corazones dejaron de latir. 1 hora, cuando los cerebros deberían estar completamente apagados. Entonces, ¿qué acontece en esa hora? ¿Qué existe en ese espacio entre la vida que terminó y la vida que aún no ha comenzado de nuevo? Moody pasó décadas recolectando testimonios, y lo que descubrió fue una consistencia asombrosa. Almas de diferentes culturas, religiones, edades y trasfondos describían experiencias notablemente similares. Y una de las más fascinantes era la sensación de estar en un lugar que no es ni aquí ni allá. Las almas describían este lugar como una etapa de transición. Algunos lo llamaban la antesala, otros el purgatorio, otros el bardo, el término tibetano para el estado intermediario entre muertes y renacimientos. Pero todos coincidían en una cosa: era real, tan real como la vida que conocemos, quizás más real. Y en ese espacio entre, algo extraordinario acontecía. La conciencia se expandía,
memorias de toda la vida y a veces de vidas anteriores. Surgían con claridad cristalina y una presencia que muchos describían como un ser de luz. Ofrecía una perspectiva completamente diferente sobre la existencia, pero calma, porque lo que voy a revelar ahora cambia todo lo que has pensado sobre ese espacio. Raymond Moody no fue el único en cartografiar este territorio. El doctor Miguel Newton, un psicólogo clínico, que pasó 30 años conduciendo regresiones hipnóticas, documentó más de 55.000 sesiones, donde almas describían sus experiencias entre vidas. Y lo que Newton encontró era demasiado consistente para ser coincidencia. Almas que nunca habían leído sobre experiencias cercanas a la muerte, almas de diferentes partes del mundo, describían el mismo proceso, los mismos lugares, las mismas etapas. Según Newton, cuando el espíritu deja el cuerpo, en el momento de la muerte, pasa por una serie de fases. Primero, está la separación, el momento en que la conciencia percibe que ya no está ligada al cuerpo físico. Muchos lo describen como mirar hacia abajo y ver el propio cuerpo inmóvil. Después viene la transición, el famoso túnel de luz, que Moody documentó en cientos de casos. Pero el túnel no es el destino, es solo el pasaje, y lo que existe del otro lado del túnel es lo que realmente importa. Newton descubrió que tras la transición, los espíritus son recibidos por guías, seres que conocían antes de nacer. Algunos son parientes fallecidos, otros son lo que él llamó guías espirituales, y esos guías conducen al alma a un proceso que cambió la forma en que pienso sobre la muerte. La revisión de la vida. ¿Alguna vez has escuchado la expresión ver la vida pasar delante de los ojos? No es metáfora, es literal y acontece en ese espacio entre, según los estudios de Moody y Newton, en el espacio entre vidas, el espíritu revive cada momento significativo de la existencia que acabó, pero no solo desde su punto de vista. Sientes lo que los otros sintieron por causa de tus acciones, cada bondad, cada crueldad, cada palabra dicha y no dicha. Un estudio publicado en la revista Frontiers in Aging Neuroscience en 2022 encontró evidencias neurológicas para esto. Investigadores de la Universidad de Michigan documentaron ondas gamma intensas en las regiones del cerebro asociadas a la memoria y el procesamiento visual durante los momentos finales de la vida, como si el cerebro estuviera literalmente reproduciendo toda la experiencia de vida en alta velocidad. Pero la revisión de la vida no es sobre juzgamiento, al menos no del tipo que las religiones enseñan. Los pacientes de Moody y Newton consistentemente describían esa experiencia, no como castigo, sino como aprendizaje, como una oportunidad de comprender el impacto de sus elecciones. Y aquí está algo que te va a hacer repensar todo sobre vida y muerte. En el espacio entre el tiempo no funciona como aquí. Las almas describían pasar lo que parecía días, semanas, hasta años en ese estado, mientras que en la realidad física apenas minutos habían pasado, y durante ese tiempo decisiones eran tomadas. Decisiones sobre volver o seguir adelante. Esto explica algo que siempre intrigó a los investigadores. ¿Por qué algunas almas tienen experiencias cercanas a la muerte y otras no? ¿Por qué algunas vuelven y otras siguen adelante? Según las investigaciones de Newton, en el espacio entre el espíritu evalúa, se pregunta, ¿terminé lo que vine a hacer? ¿Hay algo aún por completar? Y basado en esa evaluación, una elección es hecha: volver al cuerpo y continuar la jornada, o seguir
para la próxima etapa. Esa perspectiva cambia completamente la forma en que entendemos la muerte. No es un fin aleatorio, no es un destino impuesto, y es una transición consciente, parte de un ciclo mayor que la mayoría de nosotros ha olvidado. Pero hay más, y lo que voy a revelar ahora es quizás el descubrimiento más perturbador de todas las investigaciones de Raymond Moody. El más allá cercano no es solo un lugar de transición, es un lugar de planeación. Los espíritus de Miguel Newton describían consistentemente sesiones de planeación en el más allá cercano, reuniones con guías espirituales, donde la próxima vida era discutida, desafíos eran elegidos, lecciones eran definidas, hasta las personas que encontraríamos eran acordadas antes del nacimiento. ¿Parece locura? Eso es lo que pensé cuando lo leí por primera vez. Pero la consistencia de los relatos es imposible de ignorar. Almas de diferentes continentes, diferentes décadas, diferentes backgrounds, describiendo el mismo proceso, el mismo tipo de reuniones, el mismo tipo de elecciones. Y esto levanta una pregunta perturbadora. Si elegimos los desafíos antes de nacer, ¿por qué elegiríamos sufrir? ¿Por qué alguien elegiría una vida difícil? La respuesta que emerge de las investigaciones es sorprendente. En el más allá cercano, la perspectiva es completamente diferente. Lo que parece sufrimiento aquí, parece oportunidad allá. Lo que parece tragedia aquí, parece lección allá. El espíritu ve la vida como una escuela y las dificultades como los ejercicios más valiosos, como la prueba de fe que la Virgen pone en el camino de sus devotos. No estoy pidiendo que creas esto ciegamente. Estoy solo relatando lo que miles de personas, independientemente, han descrito después de visitar este espacio intermedio. Pero recuerda, cuando mencioné que el 40% de las almas del estudio Aware-Do reportaron alguna forma de conciencia durante la muerte clínica, hay un detalle que los investigadores enfatizaron, que la mayoría ignora. Esas experiencias eran diferentes de alucinaciones, diferentes de sueños, diferentes de delirios causados por falta de oxígeno en el cerebro. Los investigadores concluyeron que el cerebro moribundo, al apagar sus sistemas normales de inhibición, puede estar abriendo acceso a nuevas dimensiones de la realidad, dimensiones que normalmente son filtradas por la consciencia ordinaria, como cuando te dejas llevar por el mariachi y sientes que tu alma canta a todo pulmón. Piensa en esto. El cerebro no está creando estas experiencias, está parando de bloquearlas. ¿Y si el más allá cercano siempre existió? ¿Y si siempre ha estado ahí, esperando? ¿Y nosotros? Con nuestros cerebros funcionando normalmente, simplemente no conseguimos percibirlo. Esa es la hipótesis más radical, que emerge de las investigaciones de Raymond Moody. El más allá cercano no es algo que acontece después de la muerte, es algo que existe paralelamente a la vida, un territorio que coexiste con el nuestro, separado solo por la barrera de la percepción normal. Y cuando el cerebro para de funcionar, esa barrera cae y vemos lo que siempre estuvo ahí, como cuando se te revela el secreto mejor guardado de la abuela. Ahora, puedes estar pensando que todo esto es especulación, historias bonitas, pero sin base científica sólida. Y lo entiendo. Yo también era escéptico, pero entonces encontré los casos verídicos. Casos verídicos. Son experiencias cercanas a la muerte.
donde el alma describe eventos que acontecieron mientras estaba clínicamente muerto, eventos que no podría saber, conversaciones en otras salas, detalles de procedimientos médicos vistos desde arriba, números de serie en equipos, que solo podrían ser leídos de determinados ángulos. El doctor Bruce Grayson, de la Universidad de Virginia, documentó cientos de esos casos, y lo más perturbador es que algunos de ellos involucraban almas completamente ciegas desde el nacimiento. Lee esto de nuevo. Personas ciegas desde el nacimiento, reportando experiencias visuales durante la muerte clínica, describiendo colores, formas, rostros que nunca habían visto. ¿Cómo es esto posible si la experiencia es solo una alucinación del cerebro? La respuesta simple es que no sabemos. La ciencia aún no tiene explicación para casos como esos, y esa falta de explicación es, paradójicamente, la evidencia más fuerte de que algo real está aconteciendo. Uno de los casos más documentados es el de Pam Reynolds. En 1991, ella pasó por una cirugía cerebral radical, donde su corazón fue parado, su sangre drenada y su temperatura corporal reducida a casi cero. Por todos los criterios médicos, ella estaba muerta. Pero cuando despertó, describió con precisión los instrumentos usados, las conversaciones entre doctores y detalles de la sala de operación que no podría haber visto u oído. Este caso se tornó un marco en las investigaciones de Raymond Moody, porque desafió todas las explicaciones convencionales. Pero volviendo al más allá cercano, ¿qué realmente acontece allá? Las investigaciones de Miguel Newton ofrecen el mapa más detallado que tenemos, y ese mapa es sorprendentemente consistente a través de culturas y épocas. Según Newton, después de la muerte y la transición inicial, el espíritu entra en un proceso de recuperación, especialmente si la muerte fue traumática o si la vida fue particularmente difícil. Existe un lugar que muchos espíritus describen como una especie de hospital espiritual, un espacio de cura donde las heridas de la vida son tratadas antes de que el espíritu prosiga, como si fuera un temazcal para el alma, purificándola de todo dolor. Después de la recuperación, viene el reencuentro. Amigos, familiares, amores de vidas anteriores, todos están ahí. Y el reconocimiento es instantáneo, aun cuando las formas son diferentes, porque en el más allá cercano no reconoces por el rostro, reconoces por la esencia. Muchos espíritus de Raymond Moody describieron ese momento como el más emocionante de toda la experiencia. El momento de percibir que la separación era una ilusión, que todos aquellos que amamos y perdimos estaban allí, esperando, que la muerte nunca los llevó de verdad. Pero ni todos los reencuentros son fáciles. Algunos espíritus reportaron encontrar personas con quien tenían conflictos no resueltos, y en esos encuentros algo interesante acontecía. La perspectiva ampliada del más allá cercano permitía ver la situación de todos los lados, entender el porqué de los conflictos y muchas veces perdonar y ser perdonado. En el más allá cercano, esto parece acontecer naturalmente, porque cuando ves la situación completa, sin las limitaciones de la perspectiva humana, el perdón se torna inevitable. Después de los reencuentros, viene lo que Newton llamó la reunión con el consejo. Diferentes espíritus daban diferentes nombres. Algunos llamaban de ancianos,
otros de maestros, otros simplemente de guías. Pero la función era similar, una revisión profunda de la vida que acabó y una planeación de la próxima. En esas reuniones, según los relatos, el espíritu analiza sus progresos, examina las lecciones aprendidas y las perdidas, y define objetivos para la próxima jornada. Y es aquí que las grandes decisiones son tomadas. ¿Cuál será la próxima vida? ¿Cuáles serán los desafíos? ¿Quiénes serán los compañeros de jornada? Y esas decisiones, según Newton, son tomadas por el propio espíritu, no impuestas, elegidas. Sé que esto puede parecer mucho para procesar. La idea de que elegimos nuestras vidas, nuestras dificultades, hasta nuestras tragedias, es confrontadora. Pero antes de rechazar, considera la alternativa. Si la vida es aleatoria, si sufrimos sin razón, si la muerte es el fin absoluto, entonces nada hace sentido, no hay propósito, no hay crecimiento, no hay significado. Pero si existe un más allá cercano, si la muerte es una transición y no un fin, si escogemos nuestros caminos como parte de un aprendizaje mayor, entonces todo cambia. El sufrimiento adquiere un contexto, la vida gana un propósito y la muerte pierde su terror. Y eso, según Raymond Moody, es la transformación más grande que provocan las experiencias cercanas a la muerte. No es la certeza sobre la vida después de la muerte. Es la transformación de la relación con la vida. Estudios demuestran que las personas que pasan por experiencias cercanas a la muerte vuelven profundamente cambiadas, menos miedo a la muerte, más apreciación por la vida, menos materialismo, más compasión, menos enfoque en cosas y más enfoque en las relaciones. Ándale, Pim van Lommel, un cardiólogo holandés que estudió sobrevivientes de paro cardíaco por más de 20 años, documentó estos cambios en cientos de almas y descubrió algo fascinante. Los cambios eran permanentes. Órale, no eran una euforia temporal. Eran transformaciones fundamentales de valores y prioridades que duraban décadas. Y aquí está lo más interesante. Estas transformaciones no dependían de cuánto tiempo la persona pasó muerta. Algunos pacientes que estuvieron clínicamente muertos por solo unos minutos tuvieron transformaciones tan profundas como aquellos que estuvieron muertos por más tiempo. ¿Qué cosa? ¿No? ¿Qué sugiere esto? Que incluso un breve vistazo al más allá cercano es suficiente para cambiar una vida para siempre. La duración no importa. Lo que importa es haber visto, haber experimentado, haber tocado, aunque sea por un instante, esa realidad mayor. Así es, pero ahora necesito abordar algo que muchas personas preguntan. Si el más allá cercano es tan pacífico, tan acogedor, ¿por qué volvemos? ¿Por qué no nos quedamos allá? Las investigaciones de Raymond Moody y Miguel Newton ofrecen respuestas consistentes. La mayoría de las personas que regresan describen una de dos situaciones. O se les informó que su hora aún no había llegado, que había algo que completar, o recibieron una elección y decidieron volver, generalmente por amor a alguien que dejarían atrás. ¡Ay, el amor! Hijos pequeños, parejas, padres ancianos. El amor parece ser la fuerza más poderosa que nos jala de vuelta del más allá cercano, más fuerte que la paz, más fuerte que la luz, más fuerte hasta que la curiosidad de ver lo que viene después. ¡Qué bonito!
Y eso nos enseña algo profundo sobre la naturaleza de la existencia. El amor no es solo una emoción, es una fuerza tan real que puede atravesar el umbral de la muerte y traer a alguien de vuelta. Verdad de Dios. Usted probablemente conoce a personas que sobrevivieron situaciones imposibles, accidentes que deberían haber sido fatales, enfermedades terminales que misteriosamente regredieron. Tal vez usted mismo sea una de esas personas. Las investigaciones sugieren que en esos momentos algo sucede en el más allá cercano. Una decisión es tomada, una elección de continuar. Y esa elección es frecuentemente motivada por el amor. El amor lo puede todo. Pero, ¿y cuando la hora realmente llega? ¿Cuando no hay retorno? Los pacientes de Miguel Newton que exploraron este territorio durante regresiones hipnóticas describen una continuación natural del proceso. Después de las reuniones con el consejo, después del planeamiento de la próxima vida, hay un periodo de preparación, y cuando todo está listo, el espíritu elige su próxima encarnación. Imagínese, elige a los padres, elige el cuerpo, elige las circunstancias iniciales, y entonces comienza la jornada de vuelta. Pero aquí está algo que muchos no saben. Según Miguel Newton, el espíritu no entra completamente en el cuerpo en el momento de la concepción. Se va conectando gradualmente, visitando al feto, acostumbrándose al nuevo vehículo, hasta que, en algún momento entre los últimos meses de gestación y los primeros momentos después del nacimiento, la conexión se completa. ¡Qué revelación! Y en ese momento, el velo cae. Las memorias del más allá cercano se apagan y la nueva vida comienza. Eso explica por qué los niños muy pequeños a veces hablan sobre vidas anteriores o describen detalles sobre el más allá cercano que no podrían saber. La conexión con aquellas memorias aún no ha sido completamente cortada. Misterios de la vida. El Dr. Jim Tucker de la Universidad de Virginia documentó más de 2.500 casos de niños que relataban memorias de vidas pasadas. Y en 70% de los casos, los detalles proporcionados por los niños pudieron ser verificados. Nombres, lugares, fechas, eventos históricos, cosas que un niño de 3 o 4 años no podría saber. ¡Increíble! Estos casos son la prueba más directa que tenemos de que algo sobrevive a la muerte, de que el más allá cercano no es solo una experiencia de transición, sino una realidad donde la identidad continúa existiendo entre una vida y otra. Ándale, ahora, después de todo lo que revelé, usted puede estar preguntándose, ¿y entonces qué hago con esta información? Y esa es la pregunta más importante de todas. Raymond Moody, después de 50 años estudiando la muerte, ofrece una respuesta simple. Viva como si el más allá cercano fuera real. Así de fácil, porque si lo es, y todas las evidencias apuntan a que lo es, entonces sus acciones importan. No porque Dios vaya a juzgarte, no porque existe castigo o recompensa, sino porque usted se va a ver. En la revisión de la vida, usted va a sentir el impacto de cada elección que hizo. Cada una, cada gentileza será sentida desde el punto de vista de quien la recibió. Cada crueldad también. Cada momento en que podría haber ayudado y no ayudó. Cada palabra dicha y no dicha. Todo. Y no habrá escapatoria. No habrá excusas. Habrá solo la verdad completa, vista desde todos los ángulos. Sin máscaras. Eso no debería asustarte. Debería liberarte. Claro que sí,
porque significa que usted tiene total poder sobre su experiencia futura. Cada acto de bondad que practica ahora es una semilla de paz que va a cosechar en el más allá cercano. Cada momento de conexión auténtica que crea es un reencuentro garantizado del otro lado. ¡Qué maravilla! La muerte deja de ser algo a temer, pasa a ser algo a se preparar, no con miedo, sino con intención, no con negación, sino con conciencia. Usted acaba de descubrir lo que 50 años de investigación revelaron sobre el misterio más antiguo de la humanidad. Pocos tienen acceso a estas informaciones de forma tan directa. Y si usted llegó hasta aquí, probablemente no fue por accidente. Algo lo trajo. Cuando usted apoya este trabajo a través del Super Thanks, usted no está solo haciendo una donación. Usted está convirtiéndose en parte de un movimiento que trae luz al misterio más profundo de la existencia. Usted está ayudando a esparcir informaciones que pueden transformar la forma como miles de personas ven la vida y la muerte. Está cambiando el mundo. No es obligatorio, no es esperado. Pero si esta jornada por el más allá cercano lo tocó de alguna forma, considere clicar en aquel botón. Considere hacer parte de esta misión. Únase ahora. ¿Cómo vive diferente sabiendo lo que sabe? La respuesta más común entre los pacientes de Raymond Moody era simple. Con más presencia, menos preocupación con cosas materiales y más atención a las relaciones. Menos miedo, más amor. Eso es todo. Porque si el más allá cercano es real, entonces esta vida es solo un capítulo importante, pero aún así solo uno. Y lo que importa no es cuánto usted acumuló, es cómo usted amó, cómo usted sirvió, cómo usted creció. Que no se le olvide. Las almas que han visitado el más allá cercano y regresado describen un cambio fundamental en sus prioridades. Antes de esa experiencia, muchísimas personas estaban enfocadas en el éxito, en el dinero, en el estatus. Después, esas cosas parecían triviales. Lo que de verdad importaba era la conexión, era el propósito, era hacer la diferencia en el mundo. Y la mayoría relataba que ese cambio no representaba un esfuerzo, era algo completamente natural. Una vez que visualizas la perspectiva del más allá cercano, ya no puedes tomarte tan en serio esas cosas que antes te parecían tan importantes, como si fueran mandamientos de la vida. Entonces, aquí va mi pregunta para ti. ¿Necesitas morir para tener esta perspectiva? ¿O puedes elegir adoptarla ahora, mientras todavía tienes tiempo para vivir tu vida al máximo? Puedes empezar a cambiar desde hoy. Las investigaciones de Raymond Moody sugieren que la mayor tragedia no es la muerte en sí, sino vivir una vida entera sin despertar a lo que realmente importa. Es llegar al más allá cercano y darte cuenta de que pasaste décadas enfocado en las cosas equivocadas, persiguiendo espejismos y castillos en el aire. La buena noticia es que estás viendo esto. Estás buscando respuestas, estás preguntando, y eso ya es un despertar. Ya estás sintiendo la llamada, como cuando escuchas las campanas de la iglesia anunciando la misa dominical. El más allá cercano no es solamente un destino, es un recordatorio de que la vida es demasiado preciosa para ser desperdiciada, de que cada momento es una oportunidad, de que cada persona que cruza tu camino es un espíritu en jornada, al igual que tú, un alma buscando su camino de regreso a casa. Ahora cuéntame en los comentarios,
¿Alguna vez has tenido una experiencia que te haya hecho cuestionar lo que existe más allá de este plano? Un sueño tan vívido que parecía real, una sincronicidad imposible de ignorar, una sensación de la presencia de alguien que ya trascendió. Comenta Entre Vidas si crees que existe algo más allá de lo que vemos, si sientes esa conexión con el misterio de la existencia, o comparte tu propia experiencia. Cada historia compartida ayuda a otros a despertar, a darse cuenta de que no están solos en este viaje. Y si estás pasando por un duelo en este momento, si has perdido a alguien querido recientemente, déjame decirte algo que te reconforte el alma. Según todo lo que las investigaciones revelan, la separación es temporal. El amor que sientes no se pierde, no es en vano. Ese amor atraviesa el más allá cercano y será correspondido en el reencuentro, como una promesa sellada por el Sagrado Corazón. La muerte no es el final, es una puerta. Y del otro lado de esa puerta, alguien está esperando, con los brazos abiertos. Que la paz del más allá cercano te acompañe siempre, y que el conocimiento que has recibido hoy transforme la forma en que vives cada momento de esta preciosa vida, que ilumine tu camino como las velas que prendemos a nuestros difuntos.